Peter Graves, como tú bien sabes, soy tu única madre, el doctor Mamá. Si vienes a cenar, tendrás callos. Te los he hecho con el chorizo de guijuelo que me ha recomendado el charcutero Erickson, que tiene un sabor puro de alta gama. De postres te he preparado profiterolas, que son esos pastelitos de nata con chocolate que hacían tus delicias. ¿Recuerdas, Peter Graves, cuando eras pequeño, cómo te gustaban las profiterolas? Bien, continuaremos con más información. Me ha llamado también este señor y me ha dicho que estés al tanto por lo de la gramola. No sé yo a qué se refiere. Al ser tu única madre, yo no tengo más información. Y bueno, solo me queda despedirme. Se autodestruye. Adiós. Hola, por la gramola que viene. Sí, quiero de la Doctor grama, Mamá, Sí, pero ¿por dónde, Sí, cómo va? bueno, ¿Por dónde pues, sale el sonido? por aquí. Muy bien, se oye. A ver, Se oye por aquí. ahora pues. Adiós. Hola, probando, 1, 2. Aquí las instrucciones de lo que harás estos próximos días. En la foto puedes ver a Prat el bonaerense. Tienes que suplantarlo. Esta es otra foto de Prat el bonaerense, vestido de marino. También me gustaría que te alimentaras bien, por lo cual creo que es conveniente que comas unos calamares a la romana. Son muy suculentos, nutritivos y te conviene fósforo, y el pescado lleva fósforo. Y ahora, para que tengas tiempo de pensar todas las instrucciones que te he dado, te voy a poner unos minutos musicales y después se autodestruirá. ¡Hala! Quiero ponerte en una cajita y tenerte siempre allí.
Esto es francamente espeluznante, Grace, pero ¿a qué conduce? No lo sé. No tengo ni idea. ¿Y por qué lo haces esto? Lo hago para divertimento propio. ¿Para tu propia felicidad? Lupus. Franco del Sol ahora Juvens, y Juvens es usted en la moda. ¿Y ahora qué viene exactamente, Landau? Yo te lo muestro. Prat tiene su cuartel general aquí en esta zona, en Sant Cugat del Vallès, cerca de Mirasol. Es un lugar que no os lo recomiendo para nada, amigos. Esto está en el Vallés. ¿Hace falta que te recuerde que tú eres Juvens en la moda? No, lo tengo muy presente. Antes era Franco del Sol, pero ahora Franco del Sol es Juvens, y Juvens es usted en la moda. Qué difícil es plasmar la belleza femenina en un papel. Artistazo estás hecho. Va siendo hora, creo, de hablar de la suplantación de Prat. No, se equivoca. Aún tenemos que probar artilugios secretos. Varios. Ahora tú eres Juvens. Por supuesto que soy Juvens, pero vamos a proceder. Toma este encendedor. ¿Y qué hago con él? Cuando te diga, aprieta el botón y ya verás lo que ocurrirá. Morris, coge las pastillas y los números. Venga, Serra, dale al botón. ¿Ya? Venimos por lo de la misión. Hemos venido muy despacio por la calle. Nos encantan las misiones extrañas. Hola, Landau. Topetti. Señorita y Morris. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Unas 6 horas y media. Lo que más me gusta es estar en una habitación con varias personas. Pues estás de suerte, amigo. Por cierto, quisiera aprovechar la ocasión para saludar a mis padres, que están muertos. Pues aquí tenemos un gran dibujante, Nimoy. Pero a mí me costará mucho dibujar a sus padres, pues no los veo. Es cierto. Yandrik, haznos ese truco que aprendiste en Valladolid. Allí lo aprendí, en efecto. No está tan mal. Pues claro. ¿Qué hora es? Ya es tarde. Creo que ya puedes hacer lo del pañuelo, Grace. Perfect Christ. Wow. ¿Qué comes? Almendras saladas de Dinamarca. Son de tamaño variable, del 1 al 3. ¿Y te sientan bien? Son muy digestivas. Pues mi madre las comía sin parar y ahora está muerta. Hay que joderse. Por cierto, ¿dónde están Topetti y Miranda? Una pregunta. ¿Falta mucho para la cena? Es que los payasos somos muy estrictos con la comida. Legumbres, cocido, calamares, lo que sea. ¿Calamar Sorolla? Calamar Sorolla, efectivamente. Lo que no sé es si tenemos su dirección. Déjame ver. Sí. Aquí está su tarjeta. Calamar Sorolla, Investment and Development. Aquí tenemos a Calamar. Calamar Sorolla. Aquí tenemos a Re, Gustavo Re. Es uno de los vieneses. Exacto, junto con Frank Johan. Y aquí está Luis Aguilé, que no era de los vieneses. Este giraba como las peonzas. Sí, era un cantante peonza. Y por fin tenemos a Requesón Willander, una leyenda viva del ring. Curioso es el parecido que tiene con el payaso Miranda. Vaya. Caimán Requena es exactamente igual a Topetti. ¿Cómo se explica esto? Es un fenómeno extraño. Tranquilo. ¿Qué nos va a pasar, Graves? Tranquilo, Landau. Alerta gigante. Cuando todo se pone raro, me alegro. ¿Te alegras?
Perfecto. Vaya hombrecito estás hecho. Pues a mí, las cosas de la mente a mí nunca me han dado miedo. Claro, no me extraña. Eres Nimoy Spock y has estado en el espacio exterior. En efecto, he estado muy lejos. Y has estado con el capitán. Con el capitán Kirk, no creo, entendido, en Tecnagone. Garnier. Star Trek in the Night Spock. ¿Es esto necesario? Deja que se esbrave el chaval. Lleva unos días que ha soportado mucha tensión. Lupus siempre se ha sentido muy identificado con el baile. Y por fin llegó el momento de transformar a Nimoy en Spock. Empieza ya, Nimoy. ¿Es esto lo que querías, Graves? Exacto. Pero de todas formas, hay una desproporción unánime en el cuello. La transformación Nimoy-Spock, siempre debido al clima, comporta una unanimidad total del cuello, amigo Graves. Escucha, Spock, escucha. Las extremidades, en cambio, están muy bien proporcionadas. Silencio. Es el momento de ver el anagrama. Ahora. Qué bien hecho. Lo he hecho yo. Gracias al anagrama vendrá la reconversión Spock-Nimoy. Hay que ver cómo avanza la ciencia a pasos agigantados. Es que en esta habitación estamos muy adelantados tecnológicamente. ¿Qué me diríais si os dijera que me voy a una fiesta? Estupendo, pero yo te seguiré con esto. Correcto, de acuerdo. ¿Alguien ha visto mi jarabe explosivo? Manejar con cuidado. No golpear. Muy bien, allá va. ¡Ep! Y ahora os diré lo que me ocurrió aquel agosto nefasto en Cornualles. Exactamente iba yo... Peter Graves, perdona, pero esa tarjeta huele muy mal. Huele a pescado. Y esta foto mía, que es una de las mejores, huele a canalones. ¿Por qué? Mira, ya verás. Esta foto, por ejemplo, toma. ¿Qué ves aquí? ¿No? Es una de las buenas fotos. Pues ha estado en la nevera. Todo este verano la he tenido en la nevera. O sea que así se conservan mejor. Acompañadme. Esto cambiará mi vida de raíz. Son los restos mortales de algunos de mis pájaros favoritos. Espero que esto os haga reflexionar. Shadak Chopin. Muy bien. Mira, aquí tengo el plano. Tenemos que empezar aquí en Mirasol, ir por la B30 y Prat está aquí, en Sant Cugat. Todos coincidiremos en Sant Cugat. Perdona, Peter Graves, pero ¿hace falta que te recuerde que hemos de coger el camionico? Tú dirás, claro, el camionico Petróleo Nacional. Dámelo, por favor. Toma. Abre, que verás. Mira, ¿ves? Aquí tenemos... ¿ves? Es aquí donde pondremos a Prat, Aquí ¿no? irá... aquí cabe, perfecto. Doctor, ¿cómo me han salido las radiografías? Pues, mire Graves, aquí le ha salido una anomalía, ¿ve? Ve aquí, maíz en los pulmones. Pero usted es joven, lo superará. ¿Es grave? Nunca se sabe, amigo. Depende de usted. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Algún tipo de tratamientos? ¿Cosas difíciles, ¿Tragarme cosas por la boca? Por la boca, sí. Bien. Atención. ¿Qué hay? Tengo maíz en los pulmones. Mirad, me he permitido el lujo de fabricar esta máquina a la que he titulado Sain. Como el Reskyfor. El piano es la madre de todos los instrumentos. ¿Y usted qué sabe? Mis hijos no pueden quejarse. Creo que les he dado a todos una buena educación desde el principio. A ver, Yandrik, a ver si me aclaras esto, porque hemos empezado que éramos pocos en esta habitación y cada vez va habiendo más gente que no conozco. Éramos 10, ahora somos 15.
Esto es debido a que deben entrar por algún sitio que desconocemos, algún acceso... Alguna puerta falsa, sí, ya me lo supongo. Debe haber algún resquicio, alguna ventana. Tendríamos que encerrarnos aquí herméticamente. Tenemos que sellar las paredes, las ventanas y toda la puerta. Si no entran personas, tampoco entra aire y podemos morir. Estamos aislados. El oxígeno es parte de la vida. Bueno, prepárate, Morris. Ha llegado el momento de que nos deleites con el brazo a distancia. Como me gusta. Prodigioso. Tráeme la carpeta. Mira, la ley del más fuerte. Dios se apiade de todos nosotros. Eres Jubens en la moda. Y antes fui Franco del Sol. Mírate el brazo. Acércate a él.